hemos aprendido que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro en el cual podemos poner toda nuestra confianza. Pero en el transcurso de las semanas también aprendimos que la Biblia también está diseñada para transformar nuestras vidas. Y a los que recuerdan el tema de la semana pasada, recuerden que nosotros no la podemos entender por sí sola, sino que viene el Espíritu Santo para ayudarnos a entender lo que Dios realmente quiere que nosotros realicemos. Y el día de hoy vamos a aprender entonces por qué Dios nos permite saber lo que la Biblia dice. Ese es el tema que vamos a ver más adelante. Si tú eres adicto al Facebook, si tú eres adicto a YouTube, bueno, esta serie la podrás encontrar en nuestro Face o en YouTube. Recuerda, estamos en Face como Leeds Nuevo Laredo y en YouTube estamos como Nuevo Laredo, Leeds Laredo. Así que te invitamos a que des clic y sigas aprendiendo de estas grandes enseñanzas, donde también encontrarás enseñanzas de nuestras series pasadas, ¿ok? Así que el día de hoy queremos y quiero que aprendamos una verdad que nos acompañará por toda la vida durante la tierra, y esa es que tenemos que establecer nuestra vida sobre la Biblia. Miren, esta es una verdad que todo cristiano o toda persona que diga creer en Dios tiene que establecer su vida sobre la palabra. Es decir, todo lo que hagamos debe según ser sobre lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Y fíjense cómo Jesús nos compara. Jesús habla de esto, Jesús enseña de esto. Y quiero que me acompañen en la pantalla Mateo 7:24, y dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Miren, Jesús dice: el que escucha la palabra y el que la pone en práctica es un hombre inteligente. Es un hombre que dijo: yo no voy ahí porque ahí hay peligro. Yo no voy a construir sobre ese lugar porque hay peligro. Dice: todo aquel que construye su vida, que construye su matrimonio, que construye su área como padre, como esposo, lo construye sobre la Biblia, es una persona inteligente. Es Jesús el que nos está diciendo eso. Dice, así que Jesús lo que desea y lo que anhela es que nosotros seamos personas inteligentes, que veamos el peligro y que digamos: yo voy a construir sobre la palabra de Dios. Y esto es lo que espera Dios que hagamos, que no solo escuchemos o aprendamos su palabra, sino que lo que sabemos de su palabra lo llevemos a la práctica. Dios desea que lo que sabemos de la Biblia no solamente no nos aprendamos para publicarlo en nuestro Facebook, que no solamente no nos aprendamos para escribirlo ahí en nuestro refri, sino que realmente nos aprendamos para llevarlo a cabo, para que lo podamos realizar. Eso es lo que espera Dios, que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de sentir y comportarnos en cualquier cosa que nosotros realicemos sea siempre conforme su palabra. Eso es lo que espera Dios que nosotros hagamos, ¿ok? Yo recuerdo cuando recién empecé a leer la Biblia, yo me encontré con un versículo que decía traer los diezmos al alfolí. Y lo más raro de ese caso es que yo ni siquiera venía a la iglesia. Y yo empecé a hacer mi diezmo. Pum, hacía mi diezmo y lo enviaba. Abuelita, llegaba el fin de semana, lleva mi diezmo, por favor. Empecé a vivir lo que había leído de la palabra, ¿ok? Fíjense cómo yo ni siquiera asistía a la iglesia. Porque esto no consiste si vienes o de qué religión eres, sino lo que implica aquí es que nosotros lo que conocemos, lo vivamos. Y yo no venía y empecé a practicar lo poquito que sabía. Yo me recuerdo que aún no sabía nada, ni siquiera me sabía en qué estaba hablando cuando estaban ahí refiriéndose a que traigamos los diezmos. Yo los mandaba y lo empecé a poner en práctica. Y créanme que eso me trajo una satisfacción, me trajo una alegría increíble el saber que estaba haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Pero en otra ocasión me encontré con otro versículo que decía: honra y obedece a tus padres. Y fíjense cómo la Biblia nos dijo: el inteligente construye sobre lo que dice la Biblia. Yo dije: mis papás, ¿qué? Dije, los hago enojar, que me regañen y todo. A la media hora ya se les pasó. Yo voy a hacer lo que yo quiera y a la finalidad yo sé que ellos me van a perdonar. O si veo que me van a regañar, pues me pongo a chillar, hago como que ya me estoy bien arrepentido y me pongo a llorar y me empiezo a hacer eso con mis padres. Y déjenme decirles que el resultado fue bien triste. El resultado fue pleitos, fue discusiones, fue gritos, hasta golpes.
Imagínense, todo porque no quise construir sobre lo que la palabra ya había determinado. Yo no lo quise hacer así, lo quise hacer a mi modo, y las consecuencias realmente fueron muy malas, fueron feas. En otra ocasión hice eso y la verdad que fue algo muy terrible. Dios pone su palabra en nuestros corazones con la esperanza de que la realicemos. Miren, Dios va a poner una palabra en ti. Dios, algo conoces de la Biblia, algo ya has visto de la Biblia, algo tienes subrayado en tu Biblia, y eso Dios lo puso en tu corazón con la esperanza de que la realices. Dios pone su palabra con la esperanza de que la realicemos, no para que la tengamos allá en la entrada de nuestra casa en el Salmo 91. Dios dice, hey, ahí está mi palabra, yo se las doy para que la realicen. Esa es la esperanza que Dios tiene. Imagínate, el Dios todopoderoso, el creador de todo, el que gobierna en todo, tiene esperanza en ti para que realices su palabra. Eso es decir, tu vida tiene que cambiar por haber practicado la palabra de Dios. Según una encuesta realizada, dice que el 80% de la población mexicana pone su fe en un libro. Miren, hay una encuesta que dice que el 80% del país mexicano, ahí van incluidos cristianos, católicos, van incluidos todos, dice que todos creen en esto. Dice que todos creen en la palabra de Dios. Imagínate, más de la mitad de nuestro país cree en la Biblia. Pero si yo te pregunto, ¿cómo es Nuevo Laredo? ¿Cómo es México? ¿Qué me contestarías? Crimen organizado, violencia, manifestaciones, Y otra encuesta nos contesta eso. Otra encuesta dice que solamente el 15% de la población mexicana ha leído un libro en toda su vida. Es decir, que tenemos un 75% que jamás en su vida ha leído un libro. Eso nos deja decir que del 80% de personas que creen en la palabra de Dios, solamente 5% la lee. Pregúntale al de tu lado, ¿tú eres de ese 5% o eres de los que sobran? Por eso es que nosotros podemos ver tal situación en nuestro país. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas creen la Biblia, la mayoría de personas saben la Biblia, pero no la pone en práctica. Y esos son los resultados que nosotros podemos ver, ¿ok? Pero esta es la gran pregunta del día de hoy. ¿Por qué teniendo la Biblia no podemos ponerla en práctica? ¿Por qué no podemos poner en práctica lo poco que sabemos de la Biblia? Y para eso yo quiero que ustedes hoy me acompañen a ver esas respuestas en la misma palabra de Dios, ¿ok? Fíjense lo que la palabra de Dios nos va a contestar, por qué muchas veces no ponemos en práctica la palabra. Pero también aprenderemos consejos prácticos para poder hacer lo que la Biblia dice que hagamos, ¿ok? Para esto vamos al libro de Mateo, en el capítulo 13, del 18 al 23. Vamos a usar unos versículos de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es solamente un ejemplo de lo que pasa a veces en nuestras vidas, ¿ok? Fíjense, algunos dicen, yo sí leo, pero no entiendo y por eso no hago lo que la palabra dice. Y la verdad que esto es cierto. Tú no puedes hacer lo que no entiendes. Esto es una verdad increíble, así que háganle, me salvé. Pero fíjense entonces cómo nos dice la palabra. Dice el 19, Mateo 13, 19 dice, cuando oye alguien la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Mateo 13, 19 nos dice eso. Fíjense entonces, el que no lo entiende va a ser quitado de su corazón. Entonces es válido ese argumento, es válido decir yo no entiendo y por eso no lo hago, es válido. Pero déjame decirte una cosa, así que sí, déjame decirte esta verdad, el que no entiende lo que lee no puede vivir conforme la palabra de Dios. Así que mientras tú sigas ignorando y no sepas lo que la palabra de dice, jamás pienses que vas a vivir conforme a la palabra de Dios. Y qué padre es eso, ay, pues ya me salvé, pues porque yo no entiendo. Entonces ahí pues Dios me perdona porque yo no entiendo la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, para vivir conforme a la palabra de Dios no depende de lo mucho que sabes, sino de lo poco que aplicas de lo que conoces, ¿ok? El empezar a vivir conforme a la palabra de Dios no depende si te la aprendiste de tapa a tapa.
El empezar a vivir conforme a la palabra de Dios es poner en práctica lo poco que sabes de ella. Eso es empezar a integrar la palabra de Dios a nuestra vida, poner en práctica lo poco que sabemos. Y quizás no te sepas todos los versículos y quizás no te sepas todos los libros de la Biblia, pero te aseguro que sí sabes algo de la palabra de Dios. Pregúntale al de tu lado, ¿qué sabes que dice la Biblia que tienes que hacer? Pregúntale al de su lado, ¿qué sabes que dice la palabra que tienes que hacer? Bueno, déjame darte la gran noticia. Quizás no sabes mucho, pero lo poquito que sabes y eso que contestaste es lo que puedes empezar a poner en práctica. Así que recuerden, si no quieres que lo poco que sabes de la Biblia te sea robado por el diablo, entonces empieza a ponerlo en práctica, por muy simple o por muy difícil que sea. Así que el versículo terminaba diciendo que el que no lo entiende y no lo practica, viene el enemigo y es robado. Así que eso poquito que sabes, antes de que lo tires al olvido, antes de que lo termines ignorando 100%, es el momento indicado para que tú empieces a ponerlo por obra. ¿Ok? Bueno, y otros, fíjense lo que dicen otros. Yo no sé si con uno de esos tres te vayas a identificar, pero otros dicen lo siguiente: yo no hago lo que la palabra dice porque un día lo empecé a hacer y no recibí lo que deseaba. Muchas personas de las que estamos aquí dejamos de hacer lo que la palabra dice porque un día fuimos decepcionados. Un día no recibimos lo que esperábamos al empezar a hacer lo que la Biblia dice. Y fíjense lo que nos dice la palabra acerca de eso. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. No sé si ustedes han conocido o a ustedes en dado momento les pasó: mira, va llegando a la iglesia, quiero servir, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí lo ves que anda para arriba todo emocionado, recibió la palabra con alegría. Pero fíjense lo que pasa después: pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Fíjense cómo el versículo nos dice: muchos dejaron de vivir conforme a la palabra porque un día fueron defraudados. ¿No te recuerdas cuando tú empezaste a venir a la iglesia y qué te decían tus familiares? ¿Para qué vas si ni cambias? ¿Y qué dijiste? Pues sí, ¿para qué voy si ni cambio? ¿Te recuerdas cuando estabas sirviendo? Que estabas echándole ganas y en todo lo que te involucraban y a todo lo que te pedían, tú decías: sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y no viste los resultados que esperabas. ¿Y qué dijiste? Pues me está yendo bien feo, ¿para qué hago lo que la Biblia dice? Muchos de nosotros tenemos expectativas equivocadas de lo que Dios espera que nosotros realicemos. Y fíjate, tener la expectativa incorrecta no nos dejará vivir jamás sobre lo que la palabra dice. Jamás nos dejará vivir conforme lo que dice la palabra si tenemos las expectativas equivocadas. Si tú eres una persona que piensa vivir conforme a la palabra, tienes que saber que quizás te vengan problemas. Tal vez mucha gente te va a cuestionar por lo que haces, así que si realmente quieres vivir conforme a la palabra, tendrás que hacerlo en todo tiempo, no solo cuando estés de buenas y te vaya bien. Así que aquí se acaba el mito que decía: yo vengo a la iglesia, yo vivo conforme a lo que Dios dice y voy a ser feliz para toda la vida. No es así. El hacer la palabra, el integrar la palabra de Dios a tu vida, lo que va a traer va a ser una felicidad, no porque te estén pasando cosas buenas, sino ¿por qué? Porque tú sabes que estás haciendo lo que Dios a ti te está pidiendo. Así que déjame decirte que si tú eres una de estas personas que empezó a servir esperando algo y no lo recibiste y lo dejaste de hacer, lo que Dios espera es que tú hagas lo que su palabra te está pidiendo a ti. ¿Ok? Cuando llegamos a la iglesia empezamos a servir porque la palabra lo dice. Pero al levantarse chismes sobre ti, de lo que haces, o inclusive que tu familia te dé la espalda por hacer lo que la palabra dice, lo primero que haces es voltear a ver a tu Biblia y dices: ¿para eso obedecí? ¿Para esto hice lo que la Biblia decía? Y eso es una de las expectativas incorrectas. Pero entonces,
¿Cuáles son las expectativas que tenemos que hacer o que tenemos que tener para cuando empecemos a poner en práctica la palabra? ¿Qué expectativa debo de tener yo al hacer la palabra de Dios? La expectativa que debes de tener al empezar a hacer la palabra de Dios es esta: saber que estás haciendo lo que Dios a ti te pide. Esa es la mayor satisfacción que pueda haber en tu vida, saber que estás haciendo lo que Dios a ti te pide. Ay, como usted no conoce a mi esposa, como usted no conoce a mi esposo, si usted conociera a mis papás, entendería por qué no obedezco. La mayor satisfacción que pueda haber en nosotros es saber que estoy haciendo lo que Dios a mí me pide que haga. Una de las personas que deja de vivir conforme a la palabra de Dios es aquella que no recibió lo que esperaba. Así que recuerden esto: no nos movemos por lo que sentimos o por lo que pensamos, sino sobre lo que la palabra de Dios dice. Así que primero buscamos su voluntad y no su bendición. ¿Qué buscamos entonces nosotros como personas que queremos integrar la palabra de Dios a nuestra vida? Buscamos lo que la Biblia dice. Busco lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a cómo tengo que tratar a mis papás? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo tengo que tratar a mi esposa? Es lo primero que buscamos, y muchas veces tenemos la expectativa incorrecta. Y si tú eres una de esas personas, déjame decirte que jamás vas a poder integrar la palabra de Dios a tu vida. Pero fíjense, hay otro tipo de personas. Todavía a lo mejor dices, no, ni uno de esos dos. Bueno, hay otro tipo de personas. Y fíjense, el otro tipo de personas piensa de la siguiente manera: el otro tipo de persona no tiene prioridades claras. Así que la Biblia pasa al segundo lugar en su vida. ¿Por qué otras personas no viven conforme a lo que la palabra dice? ¿Por qué otras personas no pueden integrar la palabra a su vida? Porque su deseo y porque su anhelo es otro. Y entonces fíjense lo que dice la palabra en versículo 22. Dice: luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Este tipo de personas saben de la palabra, ¿ok? Pero el versículo nos deja muy claro que nuestros sueños y deseos apagarán lo poco o lo mucho que conocemos de ella. Y este es nuestro tipo de personas. Otros tipos de personas que conocen la Biblia, otro tipo de personas que conocen lo que Dios espera que ellos hagan, pero su prioridad no es hacerlo. Dices: mi prioridad aún es divertirme, mi prioridad es trabajar, y yo por eso no hago lo que la palabra dice. Mi prioridad es conseguir primero y construir un patrimonio para mi familia, y después de que yo lo consiga, entonces empiezo a incluir la palabra de Dios a mi vida. Y muchas personas están así. Otras personas dicen: ahorita es tiempo, estoy en la edad para poder divertirme, estoy en la edad para andar en fiesta, estoy en la edad para poder hacer todo lo que un joven desea hacer. Y esas personas ponen y pasan la palabra de Dios a un segundo término. Tienen prioridades, ¿cuál no es la palabra? Es mucho más importante nuestro trabajo o nuestro deseo de lograr algo que lo que la palabra dice que hagamos. Estos son los tres tipos de personas que saben la palabra pero no la ponen en práctica. Pero ¿qué nos dice la palabra de quienes sí la ponen en práctica? ¿Qué nos dice la Biblia de aquellas personas que realmente determinan poner en práctica la palabra a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya situaciones adversas, que dicen: yo voy a hacer lo que Dios a mí me está pidiendo que haga? Y fíjense lo que nos dice el versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Estos son los que oyen y entienden y dan fruto, los que viven conforme a la palabra. Siempre es mejor que el fruto sea dado por Dios. ¿Cuántas veces dejaste de hacer lo que Dios te estaba pidiendo a ti solamente por tener una familia unida? Y los resultados tristemente fueron otros.
¿Cuántas veces empezaste a venir a la iglesia con tal de que tus hijos cambiaran? Y los resultados fueron otros. ¿Cuántas veces empezaste a obedecer a tu mamá solamente porque querías que te comprara algo? O solamente porque estabas necesitando otra cosa. Y los resultados fueron otros. Pero la Biblia dice que todo aquel que hace lo que la palabra dice, dice que va a dar fruto. Va a dar fruto. Entonces, ¿qué? Si yo empiezo a hacer lo que la palabra de Dios dice y hago lo que la palabra de Dios me está demandando a mí, el fruto que yo en dado momento estaba deseando, Dios lo va a dar, porque yo puse en práctica lo que la palabra dice. Si yo empiezo a venir a la iglesia porque mi prioridad es hacer lo que la palabra dice y no porque mi familia cambie, tarde o temprano dará fruto y tu familia cambiará. Pero es que son bien malos, hermano. Yo por eso ya no vengo, porque si vengo, luego se ponen todos locos. Y por eso dejas de hacer lo que la palabra de Dios dice. Es mejor y es precisamente más adecuado que en los momentos cuando estén adversos a tu vida, tú hagas lo que la palabra de Dios dice. Es que mi mamá es bien fea. Bueno, es momento de que tú seas el hijo que la palabra dice. Es que mi líder no me entiende. Bueno, ese es el momento indicado para que tú seas el discípulo que Dios dice que tienes que ser. Es que mi esposa no sabe cómo es mi esposa. Es el momento indicado para que tú seas el esposo que la palabra dice que tienes que ser. Así que recuerden, si quieren dar fruto en las áreas de su vida, es necesario vivir conforme a la palabra. Y la satisfacción más grande que tiene que haber en nosotros que queremos vivir conforme a ella, no es ver que los demás cambien, no es ver que las cosas nos vayan bien, es saber y decir: estoy haciendo lo que Dios dice que haga. Estoy haciendo lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y ustedes dirán: ok, hermano, pero déjame decirte una cosa. ¿Qué espera Jesús de ti? ¿Por qué Dios hizo la palabra? ¿Y por qué Dios te hizo a ti? ¿Qué espera Dios de ti y de la palabra? ¿Qué espera Dios de esto y de mí? ¿Qué es lo que Dios espera? Fíjense, lo que Dios espera lo encontramos en Mateo 22:37. Y fíjense lo que dice. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Dios lo que espera es que su palabra sea sembrada en tu corazón, que nuestras emociones se sujeten a lo que la palabra dice, y que nuestros pensamientos y que todo lo que hagamos sea conforme a su palabra. Eso es lo que espera Dios. Dios no te dice: obedéceme para que te vaya bien. Dios no te dice: obedéceme para que la deuda que tenías sea cancelada. Dios te dice: obedéceme para que mi palabra se muestre en todas las áreas de tu vida, sin importar las circunstancias, sin importar el momento. Eso es lo que espera Dios de ti. Ahora que sabes lo que Dios espera de ti y de su palabra, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás diciendo: no entiendo lo que la palabra dice? ¿No me conviene hacerlo porque me irá mal como la primera vez que lo intenté hacer? ¿O seguirás persiguiendo tus sueños? ¿Seguirás persiguiendo tus deseos o tus anhelos? ¿Qué vas a hacer? ¿O harás lo que la palabra dice? Pregúntale de tu lado: ¿qué vas a hacer? Y Dios hoy te pregunta esto: ¿qué decisión vas a tomar? Si hoy quieres decidir empezar a poner en práctica lo poco que sabes, porque esto, no te esperes a poner en práctica la Biblia hasta que te la sepas, hasta que te sepas el versículo tal y como es. Dios espera que empieces a poner en práctica lo poco que sabes. Y sabes algo por muy poco. Si tú deseas el día de hoy, dices realmente: sí, cierto, yo quiero vivir conforme a la palabra. Quizás lo que sé no es mucho, pero ese poquito que sé lo quiero poner en práctica. Lo quiero empezar a realizar. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Si tú realmente quieres empezar a vivir conforme a lo que la palabra dice, y no porque te está animando a alguien, y no porque quieres quedar bien con alguien, sino porque realmente quieres y has entendido que tienes que hacer lo que la palabra de Dios diga. Si tú realmente decides poner en práctica lo poco que sabes, yo te voy a decir otra cosa: da un paso enfrente. Da un paso enfrente, ven para acá. Si tú realmente has decidido empezar a vivir conforme a lo que la palabra te dice, ven para este lugar.
Si tú un día fuiste herido y fuiste lastimado porque empezaste a hacer lo que la palabra de Dios decía y por eso te apartaste y por eso te alejaste y por eso dejaste de hacer lo que la Biblia decía, también te voy a pedir que pases para acá enfrente. Si tú eres una persona que sabe mucho y que realmente es increíble la sabiduría que tienes sobre la Escritura, pero no puedes poner nada en práctica, te voy a pedir también que pases para este lugar. Y ya que estamos acá enfrente, siendo sinceros, te voy a decir que vamos a hacer una cosa, y es pedirle perdón a Dios. ¿Por qué le vamos a pedir perdón a Dios? Porque la palabra dice: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si nosotros sabemos algo de la palabra y no lo hemos puesto en práctica, la realidad es esta: estamos en pecado, porque no hemos hecho lo que Dios dice que hagamos. Así que ahí donde estás, tú pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios ahí. Dile que te disculpe con tus propias palabras. Dile: Señor, perdóname, porque no he hecho lo que tú me has demandado que haga. No he puesto en práctica lo poco que sé de la palabra. ¿Ok? Y si en este lugar hay personas que fueron lastimadas, si en este lugar hay personas que empezaron a asistir a la iglesia y no recibieron de Dios lo que esperaban por poner en práctica la Biblia y se separaron de ella, te voy a pedir que levantes tus manos. Levanta tus manos, porque voy a orar por ti. Padre, en esta mañana, Señor maravilloso, hoy bendigo a estas personas, Padre, que en dado momento fueron heridas, que en dado momento, Señor, no recibieron lo que tú habías determinado, lo que ellos creyeron que tú les ibas a dar, Señor. Hoy bendigo sus vidas, Padre, y que en su corazón se quede grabada la verdad de que ellos vivirán conforme a la palabra, no porque deseen algo, sino porque desean hacer lo que tu palabra dice. ¿Ok? Si hay unas personas que están aquí que dicen: yo tengo mucho conocimiento de la palabra, pero me cuesta ponerlo en práctica. Yo tengo mucho conocimiento de lo que he leído, pero me cuesta ponerlo en práctica. Esos consejos son para todos nosotros. Así que te voy a pedir que abras tus ojos. Y lo primero que tenemos que empezar a hacer es leer la palabra. ¿Qué vamos a empezar a hacer primero? A leer la palabra. Lo segundo que vamos a empezar a hacer es escucha la palabra. ¿Qué vamos a hacer lo segundo? Escucha la palabra. Hoy en día hay muchos teléfonos inteligentes donde la Biblia viene audible. Te aconsejo que busques cantos que realmente declaren y canten versículos de la palabra, y te pongas a escucharlos, y te pongas a escuchar la palabra. En dado momento tenemos en YouTube nuestra serie donde tú puedes acceder y ver las demás predicaciones, y te voy a pedir de ese favor que tú realmente empieces a escuchar la palabra. Y número 3 que tú vas a empezar a hacer es estudia la palabra. Estúdiala. Que lo que lees y no entiendas, realmente digas: me voy a proponer entenderla, estudiarla, me voy a proponer comprarme algo que me ayude a entenderla. Y otra manera que nosotros podemos estudiar la palabra es ir con nuestros líderes, ir con nuestro pastor y preguntar sobre la palabra. Número 4, mediten en la palabra. Una vez que tú hayas tenido tu tiempo de lectura, lo que está por seguir es medita. Bueno, esto fue lo que leí hoy. Y cuando leas algo, pregúntate: ¿cómo estoy viviendo yo según lo que acabo de leer? Lo que acabo de leer realmente se acopla a mi vida. Y ahí meditando tú vas a decir: no, pues nada que ver con lo que dice la Biblia ahí. Pues, bueno, esos son los cambios que vas a tener que empezar a hacer. ¿Ok? Y número 5, memoriza la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Memorizar la palabra. Ahora sí, en tu celular el versículo diario, en tu Facebook, en tu foto de portada el versículo que a ti te gusta, porque si a un lugar accedemos todos los días es al Face, y ahí lo vas a ver y te lo vas a aprender. En tu refri puedes escribirlo y empezar a memorizar la palabra. ¿Ok? Y y por final, vive la palabra. Lo que leíste, lo que escuchaste, lo que meditaste y lo que vas a empezar a poner en práctica es todo eso. Y si tú no tienes una Biblia, lo más recomendable es que te consigas una Biblia. Y fíjense lo que dice: si eres seguidor de Cristo, tienes que dejar que la palabra de Dios
sea el estándar por el cual vives y tomas todas las decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué sigue? Que todo lo que yo haga tiene que ser conforme lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice en el Salmo 1: bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de impíos, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Así que recuerden, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Dígale al de su lado: si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Vamos a dar un aplauso al Señor y pasemos a